Queridos hermanos y hermanas, en primer lugar quiero decir que mis capacidades o fuerzas para dar la palabra están hoy muy limitadas, debido a causas que ya conocéis. Hoy mi salud no es la mejor y por eso tengo que hacer un extra esfuerzo apelando a vuestra paciencia y procurando llegar a comentar y explicar el pasaje que hoy tenemos delante. Bien, esto es un motivo para mí de preocupación por causa de que el servicio pues puede no ser todo lo brillante que tendría que ser. De todos modos, vamos a hablar de Romanos 14. Es un pasaje que ya habíamos comentado y que teníamos pues ya digamos enfocado en esta cuestión tan importante que es las relaciones de los hermanos y hermanas, de los cristianos en general, en relación con varias cuestiones y diferencias que pueden surgir. Las diferencias de interpretación, las diferencias de costumbres, las diferencias incluso de modo de vida, de manera de vivir. Todas esas diferencias y muchas más que van saliendo a lo largo de la vida provocan fácilmente una serie de discrepancias, una serie de distanciamientos incluso, cuando se convierten en tema de discusión. Y por eso el apóstol Pablo, que ya conoce esta cuestión de otras iglesias, aquí a los romanos les habla de este problema. Y ya el domingo pasado o el anterior habíamos hablado del débil. Empieza el capítulo 14 diciendo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Bien, este es un tema que merecería otra vez una renovación al hablar aquí hoy. El débil en la fe, que no significa una persona que no tenga convicciones o que le puedan hacer cambiar de convicción en cualquier momento, no, significa que una persona que tiene su fe, su convicción, pero cuando se enfrenta a la opinión o a la convicción de otro diferente, pues puede tener una especie, digamos, de reacción negativa. Puede desilusionarse, puede escandalizarse incluso, si es un tema de tropiezo, porque otras personas opinan diferente, pero no solo eso, sino porque hay o puede surgir una contención, como dice aquí, pero no para contender. La contención, la discusión, digamos, demasiado viva, o las opiniones, como dice aquí el capítulo 14.1, de esto ya habíamos hablado tiempo atrás. Todo eso se convierte o se puede convertir
en un motivo de choque, en un motivo de que en lugar de prevalecer el amor y la tolerancia, pues hay una actitud dura o incluso de menosprecio hacia la persona que piensa de otra manera. Y en el tema religioso, tanto como lo vemos hoy día en el tema político, las diferencias de opinión se van enconando poco a poco, se van enquistando y finalmente puede surgir un grave problema. En la Iglesia son las divisiones. Y a lo largo de la historia de la Iglesia han habido muchas divisiones por causa de opiniones que, valorándolas luego, resulta que no son tan importantes, no son cuestiones cruciales, porque las cuestiones cruciales, indudablemente, hay que prestarles atención, hay que tenerlas en cuenta. No es lo mismo la persona que reconoce a Jesucristo como Dios que la persona que no lo reconoce. Eso ya no es una cuestión de opinión, sino que es una diversidad de interpretaciones del texto bíblico y de otras razones por las que se declara la divinidad de Jesucristo. De manera que eso es un tema. Pero otro tema muy diferente es cuando hay diferencias de temas que no tienen trascendencia, como lo que pone aquí el apóstol Pablo en este capítulo 14. Concretamente, el menospreciar al que no come de una cierta clase de alimento y viceversa, este también menosprecia al que sí que la come. El asunto de los alimentos, las comidas y otras cosas secundarias desde el punto de vista espiritual, claro, el alimento es necesario, es importante, pero desde un punto de vista espiritual no podemos poner eso en la primera fila de las doctrinas cristianas, por muchos que hay sectas y grupos sectarios que sí que querrían que estuviera ahí. Pero el apóstol lo dice muy claro: el que come no menosprecie al que no come, el que come de un cierto alimento que el otro no acepta. Pues la solución no es menospreciarlo y, en fin, considerarlo como un medio hereje o como alguien que no es cristiano o cosas así. Hay una tendencia muy grande en las iglesias evangélicas que a las personas que no creen igual que yo enseguida se les tacha y se les pone la señal de hereje, algo así, ¿verdad? Y se le menosprecia. Eso no puede ser, el apóstol lo está diciendo aquí. Uno cree que se puede comer de todo, otro que es débil come verduras, tema del que hemos hablado muchas veces. Bueno, pues aquí está, el apóstol reconoce que eso es así, pero dice, eso no es motivo para una guerra, no es motivo para menospreciar a la persona que está manifestando su creencia de esa forma. Por lo tanto, aquí, al escribir a los romanos, el apóstol recoge su experiencia de otras iglesias.
lo que él sabe que puede ocurrir, y ocurría en Corinto, ocurría pues en iglesias de Galacia y diferentes lugares donde los judaizantes habían plantado su bandera en medio de la congregación y querían instalar allí la práctica de la ley de Moisés. De manera que esta cuestión es fundamental ¿para qué? Pues para la paz, para el orden, para el amor verdadero, no porque la Iglesia de Dios o una congregación particular se vaya a hundir porque unos creen que se puede comer carne y otros creen que solo se puede comer verdura. No tendría que ser motivo. Mirándolo objetivamente sería una locura eso. Pero la mente humana es muy traicionera. La mente humana es muy traicionera. Y hay personas dentro de las iglesias que no aceptan de ninguna manera que otra opinión diferente pueda prevalecer sobre su opinión. Y por eso en el principio del capítulo 14 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Eso es un aviso importante, porque hay gente discutidora que le gusta discutir. Le gusta diríamos, el ajetreo de la polémica, ¿verdad? Y muchos piensan que es que están haciéndole un gran favor a Dios, pero realmente no es eso. Tampoco es verdad que todo da igual. Eso no, ese es el otro extremo, ¿verdad? La idea de que, bueno, lo mismo da blanco que negro. Eso no es así. Bíblicamente tenemos un camino, una guía, que es el camino de la revelación de Dios, y lo que necesitamos es estar bien familiarizados, bien empapados de la palabra de Dios escrita. La palabra de Dios es la que nos va a guiar por una senda correcta, de manera que podamos tener comunión con personas que piensan diferente en algunas cuestiones que no sean esenciales. Eso lo subrayo, porque en cuestiones esenciales, pues seguramente no podremos estar de acuerdo, según de qué se trate, no podremos estar de acuerdo, pero claro, nosotros no somos de las sectas islámicas, que si no crees exactamente lo que cree el vecino, pues te matan. Eso no es así, ¿no? En el cristianismo, incluso en grandes discrepancias entre hermanos, vemos aquí en grandes discusiones, pues se exhorta a que con benevolencia y con paciencia y con humildad podamos guiar al que está extraviado y dirigirlo en la dirección que el resto de la Iglesia cristiana va. O sea que es un problema de cómo tratamos, primero de cómo diferenciamos las diferencias. Las hay pequeñas, insignificantes casi, y por eso no nos podemos parar a empezar a discutir sobre eso, aunque hay gente que le gusta. Y también luego están las otras, las importantes, las diferencias importantes, sobre las cuales
algunos dicen, bueno, lo mismo da blanco que negro. Eso tampoco es así. La fe cristiana no es una cosa tan flexible, ¿verdad? Que lo mismo cabe una cosa que el doble de la cosa. No es así. Tenemos que tener la medida exacta de la importancia que tienen las cuestiones de doctrina, de práctica, de conducta, de todo. Y por eso el apóstol está aquí diciendo esto tan importante que es el no juzgar al que hace otra cosa diferente, el no menospreciar al que hace una cosa diferente. Hace tiempo, yo recuerdo, cuando se puso de moda en que las mujeres llevaban pantalón largo, me refiero, pues en algunas iglesias a eso se le declaró la guerra. Y bueno, habían altercados y discusiones duras, e incluso se quería apoyar con la Biblia, de que el pantalón, eso está prohibido en la Biblia. Y para eso cogían un texto del Antiguo Testamento en que un texto mal interpretado, por supuesto, en donde se prohibía que la mujer llevara ropas del hombre. Y hay un texto que efectivamente viene a decir eso. Y ahí se agarraban los que querían prohibir a las hermanas de la iglesia que llevaran su vestido, en vez de falda llevaban pantalón. Lo malo de eso era primero la discusión, porque en fin, el discutir si vas bien vestido o no vas bien vestido en una iglesia es ridículo, simplemente ridículo. El problema también es que había una mala interpretación de ese texto del Antiguo Testamento. Para empezar, era una cosa de la antigua dispensación y que si siempre aplicamos a esa manera de interpretación nos volveríamos locos, porque tendríamos que cambiar nuestra vida, nuestra forma de, no solo ya de vestir, de comer, de todo. Porque ese texto del Antiguo Testamento no se refiere a cuestiones de moda. No se refiere a cuestiones de moda. No se refiere a si en vez de pantalón tiene que ser falda, o si tiene que ser, en fin, una túnica larga o corta, o lo que sea. Eso se refería al hecho de que no se podía una mujer poner las ropas, las mismas ropas que llevaba el hombre, y que no debían de ponerse esas ropas. Las llevaba el hombre y había una cierta diferenciación de túnicas y etcétera, pero no era una cuestión de moda, del corte de la prenda, sino el hecho de que lo había llevado el hombre, o lo estaba llevando el hombre, y no estaba aceptado que se las pusiera la mujer. Eso también a nosotros hoy nos parece extraño, porque en cualquier familia una joven se va a poner un suéter y le dice a su hermano: oye, déjamelo un momento, que hoy no puedo ponerme el otro, y se pone el suéter del hermano. Eso hoy es algo corriente, ni siquiera pensamos en ello. Se refiere pues a la costumbre establecida en Israel de que las prendas que se había puesto el hombre no se las pusiera una mujer. De la misma manera que hay textos bíblicos en donde se prohíbe que se guise
un animal en la leche de su madre. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. No se podía hacer eso. Era una prohibición de la ley de Moisés, porque se consideraba algo cruel. Se había sacrificado al cabrito, se había matado al cabrito, y luego para guisarlo, pues había quienes lo guisaban en la leche de su madre. Y eso era una prohibición también. Y hay una serie de prohibiciones sobre cosas que no se deben mezclar. Eso en el Antiguo Testamento. Incluso cosas vegetales que no se deben de mezclar. Entonces, pues está también esa, que la mujer no debe llevar la túnica del hombre. Es una prohibición, ojo, de la ley de Moisés, y que nosotros no tenemos por qué preocuparnos si una mujer o un hombre coge una prenda en un momento que no tiene a mano otra cosa y se la pone. Eso no es pecado. El pecado es la transgresión de la ley, de lo que queda de la ley de Moisés, no enteramente toda la ley. Para el judío sí, porque el judío se aferra a la ley para su salvación. Y puesto que él lo quiere así, efectivamente, la transgresión de un mandamiento de la ley de Moisés, efectivamente es el pecado. El apóstol Santiago lo dice claramente, el pecado es la transgresión de la ley. Entonces yo diré, si yo me he puesto un suéter en otros tiempos de mi hermana etcétera, o al revés, si mi hermana se ha puesto un suéter mío, ¿eso significa que ha transgredido la ley? No. Para nosotros eso no tiene ninguna aplicación, excepto que sepamos que en los tiempos en que regía la ley de Moisés, pues las cosas se tomaban así, de esa manera, con toda gravedad y con toda seriedad. Pero en la esencia no era absolutamente pecado. De ningún modo, para nosotros menos. Y tenemos que... Era una prueba de la obediencia al mandamiento de la ley, únicamente. Hasta ahí pueden llegar estas cosas. Lo mismo que cuando hablamos de los días. Por eso San Pablo habla de todas estas cosas. Claro, él se había criado como un judío de los más estrictos, de los fariseos. Y durante muchos años había estado oyendo estas discusiones. Los judíos pasaban y pasan todavía horas y horas en las discusiones sobre estos mandamientos. El tema de los días. ¿Los días son todos iguales o hay días diferentes de otros? Se refería al honor y la importancia del día. Un día festivo o un día laboral normal. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Nosotros tenemos una cierta idea con respecto al día de reposo, que celebramos diferente, a diferencia de los judíos, lo celebramos en el primer día de la semana. O sea, el domingo es el primer día de la semana, contando la semana al estilo hebreo, porque para ellos, es decir, era el sábado era el último día de la semana. Aquí ahora se considera último día de la semana el domingo, los calendarios, y el primer día
de la semana el lunes. Pues ese lío de orden, de la importancia de las festividades, no solamente del día de reposo, sino de otros días, festividades especiales que celebraban los judíos. Pues todo eso era un motivo predilecto de discusión para los judíos. Y dentro de la Iglesia cristiana también se convirtió en un motivo de discusión, porque hubieron los que dijeron que el día de reposo era el sábado, continuaba siendo el sábado, y las iglesias de Galacia, siendo como eran tan judaizantes, el día de reposo era para ellos el sábado. Para los cristianos cambió por dos razones. Una, por no seguir el modelo judaico del sábado. Y el otro, porque consideraron que el primer día de la semana, para nosotros, el domingo, desde el punto de vista religioso, el primer día de la semana era más propio de celebración que el último día de la semana. Este lío entre ellos, ¿verdad?, pues dio lugar a la creación de sectas, de herejías, hasta el día de hoy casi, donde hay iglesias cristianas que consideran el sábado como día real y bíblico de descanso, incluso para los cristianos. O sea que hay iglesias sabatistas, aparte de los propiamente sabatistas, de las sectas que celebran el día del sábado. Por tanto, hermanos, fijaos que podríamos recoger aquí tantas cuestiones sobre esta cuestión, ese tema de las diferencias, de la batalla entre uno contra otro. Uno ciertamente considera un día superior a otro día, pero otro considera igual todo día. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que tiene en estima el día, lo tiene en estima para el Señor. Es decir, lo tiene que hacer no por su convicción, sino porque esa es su forma de entender su relación con Dios. Bueno, hace una diferenciación entre días y le parece que el sábado es mejor, o le parece que el domingo, primer día de la semana, mejor para los judíos, último día de la semana, y el lunes, primer día de la semana, para ellos también. Ese es el lío. Y el que tiene en estima el día, lo tiene en estima para el Señor, y el que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. El apóstol Pablo, yo creo que aquí hay una forma de despachar esta cuestión como si tuviera ya ganas de dejar atrás este tema. Como diciendo, estos hermanos que discuten cuestiones baladíes, cuestiones que no afectan para nada ni a la auténtica santificación
ni al amor, ni a la paciencia, ni a tantas otras cosas como necesitamos, pues, en fin, están perdiendo el tiempo. Porque nuestra vida, sea de una manera o sea de otra, es para el Señor. Si vivimos o si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. Muy pronto voy a dejarlo para poder tener espacio de tiempo luego más tarde, pero bueno, esto continuaremos si Dios quiere y me da fuerzas el domingo que viene. Así que aquí en el versículo 9, termina el apóstol pues con estas palabras. Porque para esto el Mesías murió y volvió a la vida, para que fuera Señor tanto de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Por tanto, cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Claro, esto es poner ya el dedo en la llaga. El apóstol aquí hace un reproche durísimo, porque estas son palabras en el fondo amables pero muy duras, porque dice: tú, ¿por qué juzgas a otro si tú mismo vas a ser juzgado? Como dice, ahórrate ese esfuerzo de condenar a otro, de criticar a otro, de menospreciar a otro. A ti te va a juzgar Dios también. Y naturalmente el juicio de Dios hacia cada uno de nosotros no es un juicio que vaya a salir vacío. No es un juicio vacío. Es un juicio donde verdaderamente Dios juzgará a fondo, particularmente a los que tienen el vicio de juzgar a otros y de poner la crítica sobre otros y no sobre sí mismos. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Por tanto, cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más unos a otros. Al contrario, proponeos más bien no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Porque aquí hay otra cuestión que no hace falta ahora extenderme en ello, pero realmente la cosa grave de esas discusiones, de esas condenas contra eso, de esas críticas, etc., resulta que es una manera de poner tropiezo u ocasión de caer a un hermano. Y eso es muy grave. Eso es muy grave. Y tenemos que tener, por lo tanto, mucha humildad para no tratar de imponer nuestro criterio y nuestra opinión donde la palabra no lo pone. O convertir en pecado lo que la palabra no ha convertido en pecado. Que si una señora quiere llevar pantalón, que lo lleve, porque no está eso especificado por Dios, ni siquiera en la ley de Moisés, porque no significa eso.
Y también si una señora quiere llevar un anillo, quiere llevar un pendiente o quiere llevar una joya, un colgante, eso no es pecado, porque hay gente que piensan que sí que es pecado. ¿Verdad? ¿No? Como dice el apóstol al final, si tú crees que eso es pecado, para ti lo es. Para ti lo es. No es pecado en general. Pero si tú lo haces con la preocupación de que estás cometiendo un pecado y lo haces, a pesar de eso te pones ese collar, ese pendiente, esa joya, para ti lo es pecado. Esto es una cosa como cuando dice el apóstol en el versículo 14, yo sé, estamos en Romanos 8:14, yo sé, pues he sido persuadido por el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. Fijaos, en la ley de Moisés había muchas cosas inmundas, pero el Señor le ha persuadido, y los apóstoles también recuerdan el momento en que Dios declara limpias todas las cosas de comer, dice, pues yo sé que de por sí mismo nada es inmundo en sí mismo, pero el que piensa que alguna cosa es inmunda, para él es inmunda. ¿Ah? Fijaos cómo eso es muy profundo, ¿verdad que sí? O sea que de por sí mismo no hay nada inmundo. Pero si una persona tiene escrúpulos y piensa que sí, y que tal, pero le gusta y quiere eso y lo otro, oye, y entonces resulta que bueno, pues, hay cosas de comer que son muy agradables, pues hay gente que le gusta mucho los langostinos, por ejemplo, y eso está prohibido en la ley de Moisés. Y figuraos vosotros el gran negocio que hoy es en la venta del langostino, porque hay gente que le gusta. Pues si para ti es inmundo y lo comes, es inmundo. Has cometido una transgresión contra la ley de Dios. Es así. Es lo que el Señor dice. Así que si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no vives según el amor. No arruines con tu comida a aquel por quien el Mesías murió. Es un pasaje que hay que leerlo muchas veces, porque tenemos una tendencia, sobre todo en el mundo evangélico, a que mi opinión es la verdadera y la única verdadera, que mi interpretación es perfecta. Y en las iglesias pues hay esas actitudes, a lo mejor de personas que tampoco saben mucho, pero bueno, han leído algo y ya creen y eso no es así. No es así. El Señor quiere que estemos en una actitud de verdadero amor al prójimo, amor a nuestro hermano, de no poner tropiezo a otro, de no intentar apabullar a los demás para hacerles creer que yo sé mucho, etcétera, etcétera. Ese es un gran pasaje. Y yo recomiendo mucho este capítulo 14, porque la práctica de la vida cristiana tiene ahí principios fundamentales para que podamos siempre, en todo momento, aplicar en la Iglesia el verdadero espíritu de amor y de humildad, que es a lo que el Señor nos ha enseñado con su propio ejemplo. Bien, hermanos, que el Señor nos bendiga. Hasta aquí hemos llegado por hoy.
perdonar las deficiencias de la dicción, y de la exposición, porque las fuerzas son las que son y cuando no hay muchas, pues uno hace lo que puede. Pero en fin, yo estoy seguro que vosotros con buen espíritu vais a indagar más y vais a explorar más las palabras que tenemos en esta magnífica carta. Que el Señor os bendiga a todos, esperamos vernos el domingo que viene.